Una pregunta que me surge aquí en Lima y que tiene mi cerebro procesando desde que llegué. ¿Cómo puede ser posible que en una ciudad costera esté haciendo tanto frío? Los peruanos son tan enamorados que tuvieron que hacer un parque en honor al amor. ¿Me creerían ustedes si les digo que aquí abajo de este increíble lugar hay más de 25,000 cuerpos enterrados? Este es el puro centro histórico del Perú y aquí les voy a decir mi primer punto negativo. La verdad me siento estafado por el Perú. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien mis causas, mis bebitos. Fiu fiu. El día de hoy nos encontramos caminando lo más al sur que hemos caminado en toda la historia de este canal, amigos míos. Nos encontramos en nada más y en nada menos que en el Perú. Específicamente estamos en la capital, en Lima. Estas son las tierras del bebito Fiu Fiu. De aquí salió. Para que se ubiquen bien. Y vamos a arrancar en este Cristo de la ciudad de Lima. Un Cristo de 37 metros de altura que nos da vista a toda la ciudad. Así que por favor prepárense para esto, porque en este momento les voy a mostrar la ciudad de Lima. Como vieron, estamos en una ciudad gigante, enorme. Ahorita vamos a ver un montón de cosas interesantes de esta capital, pero es una capital con más de 10 millones de habitantes. Aquí está aproximadamente un tercio de toda la población que hay en el Perú, y hay quienes dicen que está la mitad porque ese censo es viejón. A lo que entiendo, Perú es uno de los pocos países que tiene costa, sierra y selva, y además es la segunda capital más grande del mundo ubicada en un desierto. Así como lo oyen, todo lo que están viendo hasta donde llega nuestra vista anteriormente era un desierto. De entrada, lo primero que llamó mi atención al llegar a esta ciudad es que es una ciudad que prácticamente está siempre gris, y eso tiene que influir muchísimo en el carácter y en el comportamiento de las personas. Son personas frías, valga la redundancia, porque literalmente aquí está bastante helado. La verdad, la noche estuvo como a 10 grados para que se hagan una idea del frío, y las mañanas son frías también, y eso me imagino yo, díganme ustedes qué les parece, debe hacer que la gente sea un poquito más seria, es como más formal. Noté que se ríen menos. Intenté yo tirar unas bromitas dándomelas de el bromas y nadie se ríe, yo no sé por qué. Estoy observando aquí que hay una cruz frente al Cristo, con todo respeto a Doña Cruz del Milagro, dice ahí en la cruz. Pucha, que alguien me explique por favor cómo alguien falleció aquí arriba. Tuvo que ser un atentado o algo así, porque está muy bonito aquí, raro para morirse, a menos que se haya caído por este barranco. Ahí sí estuvo bien jodido. Pero bueno, vamos a ir a adentrarnos a Lima. Vean toda la costa hasta donde se nos pierde la vista. Todo esto es la ciudad de Lima. Tiene como un tipo de muro que yo no sé si eso es natural. Ya vamos a ir a investigar. Un muro enorme, probablemente para cuidarse en caso de una marea muy alta o en caso de un tsunami. Ya vamos a ver, y vamos a adentrarnos a nadar en las profundidades de la capital del Perú. ¡Vámonos! Resulta que nos estábamos adentrando en la ciudad y me encontré con algo que no me esperaba. Esto no lo tenía planeado. Venía yo caminando por un parque que se llama el Parque Kennedy, que la verdad está bastante hermoso, lleno de flores, tiene algo como una catedral enorme, pero me encontré cientos de gatos y de repente le pregunté a un guarda que había por aquí qué es lo que sucede, y resulta que esto se convirtió en un lugar lindo, triste e interesante al mismo tiempo. Primero interesante porque, como les dije,
que hay gatos en todas partes. Esto no es normal. Hay cientos, literalmente. Hay gatitos por todas partes. Segundo, es bonito porque usted puede acariciar los gatos. De hecho, que mucha gente viene al parque únicamente a sentarse y los gatitos se arriman como que están amaestrados ya a que usted los acaricie. Por ejemplo, vean este, qué lindo que está. No me extrañaría, con la suerte que yo tengo, que ahorita me muerda, me transmita una enfermedad y me mande al hospital, pero lo normal es que se puedan acariciar. Y tercero, es triste porque surgió la gran pregunta que probablemente ustedes se están haciendo y que yo hice: ¿cómo llegaron todos estos gatitos a este lugar? Obviamente no es como que aparecieron aquí de repente. Resulta que es que en este lugar vienen a dejar botados los gatos, así como lo oyen. Hace muchísimo tiempo venían a dejarlos. Pusieron leyes que multan hasta con $1000 al que agarren dejando un gato por aquí. Y me contó el guarda que ni aún así han logrado controlar esto, que en cualquier descuido dejan una caja aquí con un gato, y así es como este parque se ha mantenido lleno de gatos. Amigos, nos vinimos a buscar el símbolo del amor en el Perú. No saben las ganas que tengo de encontrar ese lugar, pero me dijeron que para llegar hay que pasar por aquí. Por favor, vean este lugar perfectamente, al igual que en Singapur. Vean ustedes, ya encontramos un lugar en Latinoamérica donde perfectamente se puede venir a ligar, a gilear, como se dice en el Perú. Eso me contaron, confírmenme si de verdad así se dice, debajo de un puente. Efectivamente, esto está hermoso porque usted pasa el puente y vean la vista increíble que tenemos al mar. Y además tenemos que tener en cuenta que hoy nunca pensé decir esto, porque más bien siempre donde llegamos llueve, pero hoy increíblemente en Lima, un lugar en el que casi nunca pasa esto, nos está pegando el sol en la cara. Nos está haciendo un día lo que le sigue a hermoso. Ah, perro, pero vea dónde vinimos a salir. Aquella vista que teníamos allá no es nada comparada con esta. Aquí hay un mirador especial para tener este vistón. Vean qué increíble, y todo eso que se ve para allá es la ciudad de Lima. Por allá fue que empezamos antes en la mañana, y aquí mismo nos encontramos con el Parque del Amor. Casi nada, los peruanos son tan enamorados que tuvieron que hacer un parque en honor al amor. Me parece hermoso. Incluso esta estatua que está por aquí, que ya la están viendo mejor, se llama El Beso. Entonces me imagino yo que los causas, que los causitas vienen a este lugar a gilear, a hacerle honor a la estatua. Confírmenme en los comentarios. Ahora, una pregunta que me surge aquí en Lima y que tiene mi cerebro procesando desde que llegué es: ¿por qué en una ciudad que está en la costa? Por favor, vean, aquí tenemos el mar. ¿Cómo puede ser posible que en una ciudad costera esté haciendo tanto frío? Entonces resulta que le pregunto yo a los bichos del Instagram, que por cierto, si no me siguen, ahí pueden seguir el viaje en vivo y me pueden ayudar con estas incógnitas del universo. Resulta que pregunté yo qué es lo que pasaba en Lima, y salió un iluminado y me dijo que es que en estas fechas llegan unas corrientes que se llaman corrientes de Humboldt o algo así a Lima, y como que el viento sopla por encima del agua helada y pega frío en Lima. Además leí que la humedad aquí es del 97%. Imagínense, aunque la temperatura sea un poquito elevada, eso hace que se sienta más frío. Así que como aquí solo habemos mentes maestras, se me ocurrió que para comprobar parte de esta teoría lo que tenemos que hacer es tocar el agua y darnos cuenta si efectivamente está helada, porque además hay cientos de personas practicando surf. De hecho, que por lo visto ese es el negocio socio que se hace por aquí. Entonces nos vamos a dar cuenta si el agua está rica o si están aguantando frío. Llegó el momento de la verdad. Vamos a conocerla. Vamos a ver. ¡Ay, la santísima! No siento la mano. Dios tenga en su santa gloria a toda la gente que está surfeando. Yo les agradezco. Ahora entiendo mejor. Con razón estoy viendo que la gente está surfeando con un traje entero. Me imagino que son trajes para aguantar un poquito el frío, porque eso fue como meter la mano en un balde de hielo.
Amigos, nos vinimos a conocer el centro histórico de Lima. Ya casi llegamos al puro centro de esta ciudad, pero estoy impresionado. Hace poquito estuvimos por España y me siento como caminando en Madrid. Se lo juro que me parece idéntico. Las calles angostas, de hecho que por aquí no pueden entrar carros, solo personas. Los edificios así súper cuadrados hasta arriba, los balcones. Igual. Díganme ustedes si se les parece, pero para mí es exactamente lo mismo. Después de todo esto es fundado por europeos. Todo esto es arquitectura colonial como la que tenemos en prácticamente toda Latinoamérica, me imagino, en todos los lugares donde fuimos conquistados. Finalmente estamos en la Plaza de Armas. Este es el puro centro histórico del Perú y aquí les voy a decir mi primer punto negativo. La verdad me siento estafado por el Perú y es que yo esperaba ver llamas por todas partes. Yo esperaba ir en carro y que las llamas brincaran al frente de la calle y que usted se las tuviera que quitar, que usted fuera por la ciudad y pudiera acariciar esas criaturas peludas y hermosas, pero no es así. No he visto una sola llama desde que aterricé, ni siquiera en foto. ¿Qué es esa falta de todo? Pero bueno, se los vamos a dejar pasar esperando que en unos días se venga el encuentro con la llama que llama y porque nos encontramos un dato realmente digno de un conquistador y es que esta ciudad fue fundada por Francisco Pizarro en 1535. Igualmente desde antes ya habían restos de civilizaciones, pero como que ahí se fundó formalmente, me imagino, y se lee que este gallo marcó los límites de esta plaza con la espada. Imagínense, usted agarrar una espada y marcar todo este cuadro aquí es algo digno de un buen gallo. Quiero aprovechar esta escena palomesca, esta escena palomosa para decirles algo. No sé si ustedes alguna vez lo habían notado, pero yo lo noté ahora que andaba en Qatar. Y es que las palomas tienen que ser un tipo de plaga. Estos animales no tienen límite. Sobrevivían en el calor infernal del desierto y sobreviven aquí en el frío y probablemente las vamos a encontrar más arriba. ¿Qué pasa con este animal que nadie le está poniendo atención y poco a poco se va apoderando del mundo? Resulta que andaba yo tranquilo caminando por las calles de Lima y me encuentro un churro peruano. ¿Qué son estos churros? Por supuesto, deme uno, por favor. Vea como son azucarados. Son azucarados parecidos a los que conocemos, pero este es de harina, me está diciendo la señorita por aquí. Vamos a probar esta belleza. Aquí tienen el churro peruano, nunca lo había visto. ¿Qué tal, señor? Ah, vea la señora también con el churro. ¿Es bueno? Sí, ¿Sabe rico? Sí. Sí, está agradable. Ah, bueno. Ahí la recomendación, vamos a entrarle a ver si es cierto. Resulta que esto lo piden en paquetes también. Ahí vi gente llevarse 6 churros de un solo. Vean la figura que tiene. Pero lo más importante, vamos a ver el sabor. ¿Qué es esto tan rico, por Dios? ¿Cómo les explico yo esta delicia? Véanlo por dentro. Por dentro es como esponjosito, como suavecito a pan, pero por fuera es tostado y tiene el clásico sabor a churro que nosotros conocemos. Además viene relleno de dulce de leche. Arrancamos con el pie derecho con la comida peruana. Qué cosa más rica. Causas. Aquí a simple vista a mi espalda tenemos una iglesia donde incluso está viendo una misa en este momento, pero me creerían ustedes si les digo que aquí abajo de este increíble lugar hay más de 25,000 cuerpos enterrados. Amigos, así como lo oyen, incluso se dice que Lima es un cementerio subterráneo enorme, porque una de las cosas que causaba esto es que en la antigüedad se creía que si a usted lo enterraban debajo de una iglesia iba más rápido para el cielo, así que por favor vayan apartándome mi campo ahí abajo de la iglesia del pueblo para tener un pase directo. Como les digo, esa es una de las creencias que se tenían, pero también está muy relacionado con las clases privilegiadas, con que ahí debajo de la iglesia se enterraban los franciscanos, etcétera, etcétera. Pero tanto fue que llegó el punto en que ya no cabía un cuerpo más y se dice que debajo de todas las iglesias de Lima se pueden encontrar cuerpos. Aquí les estoy dejando algunas de las imágenes que se pueden encontrar en las catacumbas. De verdad que son imágenes aterradoras. Esta es la primera vez en la vida que yo veía huesos humanos de esa manera. Ya había visto huesos sueltos cuando estuvimos en el Ganges, en India, pero un cuerpo humano real así en huesos nunca lo había visto, y menos huesos apilados
uno tras otro como que si fuera cualquier cosa. Además se encontraban unos libros que pesaban como 25 o 30 kilogramos, que eran hechos con piel de cordero. Me contaron, cada hoja es piel de cordero y la portada era una tabla de madera. El libro es gigante y tiene letras gigantes para que todos en aquel entonces lo pudieran leer. Háganse de cuenta que una persona lo tenía al frente y habían 20 personas atrás. Entonces, con el tamaño de esa letra que está escrito en latín, daba para que todos pudieran leerlo. En ese entonces, un librazo podía costar la vida. Si alguien se enojaba con usted, tome, y lo mandaba al otro lado directo. Amigos, y para cerrar con este video, vamos a caminar por el centro de Lima a ver cómo es la vida de los causas. No es una muy buena idea porque me dijeron que no es muy seguro por aquí, pero me llama demasiado la atención que nos estamos encontrando un montón de protestas. En serio, no sé cuántos partidos políticos he visto que se andan gritando cosas por todas partes. Y además leí que el tráfico en Lima es el segundo más peligroso de todo el planeta. Adivinen después de quién. Después de la India, por supuesto. Pero tener el segundo puesto después de la India es un puesto potente, la verdad. Confírmenme si son del Perú, si es un atentado manejar en estas calles. De verdad me declaro ignorante, no tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Pero hay un grupo gigante por allá. Hay un grupo por aquí, hay otro grupo enorme por allá, otro grupito por aquí, hay muchos mensajes en el suelo también. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Este es el primer video en tierras peruanas. Nos vamos a adentrar en este país, así que no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy no vio llamas en el Perú. Me siento estafado.